Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy la maestra Noemí Juárez y me siento muy contenta de acompañarles en la sesión de hoy. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse continuamente las manos, por lo menos durante 20 segundos, varias veces al día. Usar el cubrebocas correctamente, es decir, cubriendo nariz y boca. Mantener la sana distancia. Procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. El propósito que guiará esta sesión consiste en reconocer el papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial. Es muy importante mencionar que, si bien durante esta sesión nos centraremos en la Segunda Guerra Mundial, la participación de las mujeres ha sido fundamental en todos los procesos históricos de nuestro país y mundiales a lo largo del tiempo. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Durante la Segunda Guerra Mundial participaron todos los sectores de la población de los países beligerantes, es decir, que estaban en conflicto. Pero en el caso de la Unión Soviética, la presencia de las mujeres fue muy importante. La periodista bielorrusa Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura, se dio a la tarea de recoger diversos testimonios de mujeres que participaron en la defensa de la Unión Soviética. Leamos algunos de ellos. Primer testimonio. No sabría decir dónde ocurrió, en qué lugar. Estaba en un cobertizo con unos 200 heridos, yo sola. Traían a los heridos directamente del combate. Había muchos. Era en una aldea, no recuerdo el nombre. Han pasado tantos años. Me acuerdo de que no dormí, no me senté ni un solo minuto en 4 días. Todos decían, enfermera, ayúdeme. Yo corría de uno a otro enfermo. Una vez me tropecé y me caí. Me quedé dormida al instante. Me despertó un grito, un comandante, un teniente joven. También estaba herido, se incorporó un poco y pegó un grito. ¡Callaos! ¡Silencio! Se dio cuenta de que estaba exhausta, de que todos me llamaban. Les dolía. ¡Enfermera! ¡Enfermera! Me levanté de un salto y me puse a correr. No sé hacia dónde ni para qué. Entonces lloré. Por primera vez desde que estaba en el frente lloré. Después, nunca llegas a conocer a tu corazón. En invierno, los prisioneros de guerra alemanes empezaron a desfilar por delante de nuestra unidad. Iban congelados, con las cabezas envueltas en mantas, con los capotes agujerados. Hacía frío, tanto que los pájaros se congelaban al vuelo, caían congelados. En esta hilera había un soldado, un niño. Las lágrimas se le habían congelado sobre las mejillas. Yo iba empujando un carro con pan, lo llevaba al comedor. Él no lograba apartar la mirada de aquel carro. El pan, el pan. Cogí una hogaza, la partí y le di un trozo. Lo cogió, no se lo creía. No se lo creía. Yo estaba feliz porque no era capaz de odiar. Me sorprendí a mí misma. Segundo testimonio. Alguien les había dicho a los alemanes dónde estaba el campamento de los combatientes. Rodearon el bosque y cerraron todos los accesos. Nosotros estábamos escondidos en lo más profundo del bosque. Nos salvaban los pantanos. Los del destacamento punitivo no se metían allí. El Senegal se tragaba a la técnica y a los hombres. Durante días, durante semanas, estuvimos de pie con el agua llegándonos hasta el cuello. Con nosotros había una operadora de radio que había dado a luz hacía poco, un bebé de 1 año. Pedía pecho, pero la madre tenía hambre, no había leche. El niño lloraba. Los soldados estaban cerca, llevaban a los perros. Si los perros le oían, moriríamos todos, todo el grupo, unas 30 personas. ¿Lo entiende? El comandante tomó la decisión. Nadie se atrevía a transmitir la orden a la madre, pero ella lo comprendió. Sumergió el bulto con el niño en el agua y lo tuvo allí un largo rato. El niño dejó de llorar. El silencio. No podíamos levantar la vista.
ni mirar a la madre, ni intercambiar miradas. Tercer testimonio. Nos dieron permiso para excavar las tumbas, para buscar dónde habían sido enterrados nuestros familiares fusilados. Cavábamos. La gente se llevaba lo que había encontrado y reconocido. Uno traía un brazo en una carretilla. Otro conducía un carro con una cabeza adentro. Una persona aguanta poco tiempo entera debajo de la tierra. Se habían entremezclado con la arcilla, con la arena. No encontré a mi hermana. Me pareció reconocer un trocito de su vestido. Me pareció que era suyo. Mi abuelo me dijo, nos lo llevamos, así tendremos algo para enterrar. Y pusimos en el ataúd aquel trocito de tela. Hasta aquí la lectura. ¿Qué labores de trabajo identificaron? Exacto, una enfermera y una operadora de radio. Pero la participación no se dio solo en el campo de batalla. La población civil también fue muy importante para resistir a los estragos de la guerra. Conozcamos más sobre la participación de las mujeres en este periodo. La Segunda Guerra Mundial generó una profunda transformación social, económica, política y cultural. Provocó también cambios importantes en las relaciones de género y transformó en muchos aspectos la vida cotidiana y el papel de las mujeres en la sociedad durante el siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de hombres fueron movilizados a los ejércitos de los países aliados y de las potencias del eje, trasladándose a los frentes de batalla, distribuidos en prácticamente todas las regiones del mundo. Esa movilización masculina hizo que las mujeres casadas o que vivían en pareja, que cumplían mayoritariamente el papel de madres, compañeras y esposas, responsables de las tareas domésticas y de la alimentación y el cuidado de los hijos, quedaran al frente como jefas de familia, haciéndose cargo también de la manutención del hogar y de la responsabilidad de atender todos los aspectos de la vida cotidiana en los hogares: económicos, de mantenimiento, de abasto, de alimentación, de seguridad, de educación, de recreación. La carga de trabajo de estas mujeres se multiplicó sustancialmente en este periodo. Iniciemos con el aspecto económico. Desde mediados del siglo XIX, muchas mujeres, sobre todo en los países más industrializados, ya trabajaban en fábricas textiles y en la confección de cigarros. Algunas pioneras habían incursionado en la educación y en los nuevos servicios que surgían en el siglo XX, como la telefonía. Sin embargo, la mayoría de las mujeres trabajadoras lo hacían en las labores agrícolas, en las que desempeñaban diversas tareas. Este panorama cambió sustancialmente con la Segunda Guerra Mundial. Millones de mujeres se incorporaron a las tareas productivas, no solamente para poder mantener a sus familias, sino que fueron responsables de producir en laboratorios y talleres buena parte de los bienes y servicios que demandaba la sociedad de sus respectivos países, además de producir una parte importante de los productos y bienes que servían para sostener a los ejércitos en combate. Esto hizo que la proporción de mujeres que ingresaron a las actividades económicas creciera de manera significativa durante el conflicto bélico, sobre todo en los países más industrializados y que tuvieron los ejércitos más numerosos. En la Alemania nazi, que empleó masivamente a mujeres en su industria de guerra y en las actividades económicas en general, la cifra de mujeres trabajadoras creció de 11.2 millones en 1933 a 12.8 millones. Pero si se incluyen los territorios ocupados por el ejército alemán, la cifra asciende a 14.6 millones. En la Unión Soviética, al finalizar la guerra, más de la mitad de la fuerza laboral era femenina. Además de la mayor participación de las mujeres en las actividades productivas, otro cambio significativo fue su participación directa en la guerra. Centenares de miles de mujeres formaron parte de los ejércitos en lucha. Tan solo en los Estados Unidos de América, 350,000 mujeres formaron parte de las Fuerzas Armadas.
en la aviación y en la marina. Hubo mujeres pilotos. Además, había más de 100,000 mujeres en las Fuerzas Armadas femeninas y más de 6,000 mujeres oficiales. Muchos miles más entraron a la industria de la guerra, que producía los tanques, aviones, carros de combate, armas y municiones, así como en los servicios telegráficos y telefónicos. Más de 310,000 mujeres trabajaron en la industria aérea, siendo el 65% del total de la mano de obra empleada en ese sector. De igual modo, miles de ellas trabajaron en la fabricación de barcos y en la marina. En la Unión Soviética hubo una participación femenina aún mayor. Se estima que en el Ejército Rojo participaron entre 500,000 y 1,000,000 de combatientes mujeres. Joseph Stalin creó un grupo de 3 regimientos compuestos casi exclusivamente de mujeres pilotos, aunque de menor proporción que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En Inglaterra, Francia, así como en prácticamente todos los países, ocurrió un fenómeno semejante de participación femenina directa en la guerra y en la industria y los servicios asociados a ella. Vale la pena destacar el trabajo de miles de enfermeras y muchas doctoras que formaban parte de la retaguardia de los ejércitos, como encargadas de atender a los heridos. En Gran Bretaña, por ejemplo, hubo un servicio especial de enfermería de la Real Fuerza Aérea. Además de las mujeres enlistadas en los ejércitos de sus países, muchas otras ingresaron como voluntarias en organizaciones humanitarias como la Cruz Roja, empleándose sobre todo como enfermeras. Para conocer más sobre el papel de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, les invito a ver y escuchar el siguiente video. Durante la Primera Guerra Mundial, muchas mujeres tuvieron que realizar el trabajo que los hombres ya no hacían por estar en el frente de batalla. Al terminar la guerra, regresaron a sus casas. Cuando inició la Segunda Guerra Mundial, nuevamente se requirió que las mujeres tomaran el lugar de los hombres. Sin embargo, la sociedad de aquella época no veía nada bien que abandonaran las tareas domésticas, por lo que además de su jornada laboral, debían encargarse del cuidado y mantenimiento de sus familias. Pese a esta oposición, la participación de las mujeres llegó al campo de batalla, como enfermeras y voluntarias, o bien dedicadas al abastecimiento militar. Incluso llegaron a ser francotiradoras, pilotos y espías. A los fascistas les preocupaba que las mujeres perdieran su feminidad trabajando en fábricas, por lo que preferían que lo hicieran en la agricultura. Aunque también era un trabajo arduo, mal pagado y temporal, parecía más apropiado. Y para mantener la imagen maternal, la propaganda se encargaba de afirmar que todo el trabajo que realizaban era el que una madre realizaría por sus hijos, aunque se tratara de construir un fusil. En 1944 surgió el Servicio Auxiliario Femenile, de mujeres voluntarias de entre 18 a 45 años que servían de auxiliares para la defensa de la nación. Otras agrupaciones de mujeres fueron las Brigate Nere, que combatieron a los partisanos, y las que pertenecían a Volpi Argentate, que fueron adiestradas para convertirse en espías. Por su parte, en 1943, Alemania estableció un registro obligatorio de todas las mujeres que pudieran trabajar, con edades entre los 17 y los 45 años. Solamente quedaban fuera de esta obligación las mujeres embarazadas y las madres de niños pequeños. En la SS, policía secreta del régimen nazi, adiestraron a mujeres para que ocuparan puestos de máxima responsabilidad, como en labores telegráficas, conducción de automóviles e incluso en el uso de armas. En Estados Unidos, la guerra significó para muchas mujeres pobres la oportunidad de obtener un trabajo mejor pagado. Fue el caso de varias mujeres afroamericanas. Las mujeres casadas que se aventuraron a trabajar durante la guerra enfrentaron la oposición de sus maridos. De hecho, la sociedad las acusó de descuidar las labores familiares. Las mujeres alternaron su ocupación de amas de casa con el trabajo en las fábricas de municiones. La publicidad a inicios de la década de 1940 las alentaba a trabajar en las fábricas para aumentar la producción destinada a la guerra.
Además, alrededor de 400,000 mujeres se enrolaron en el ejército de Estados Unidos. Cerca de 60,000 fueron enfermeras con entrenamiento militar. Algunas de ellas formaron parte del cuerpo del Ejército de Mujeres, WAC. Allí, participaron en la Oficina de Servicios Estratégicos, donde una de sus misiones fue enviar cartas falsas, en las que se hacían pasar por esposas y novias de los soldados enemigos que estaban en el frente de batalla, y así minar su voluntad para el combate. Las mujeres de la Unión Soviética superaron en número a todas las demás. Ellas también trabajaron en la industria y en la agricultura, pero casi 1 millón se integraron a las filas del Ejército Rojo. Las mujeres entraron en combate contra las fuerzas del Eje. Algunas de ellas se convirtieron en francotiradoras, mientras que otras manejaban tanques de guerra. Se considera que hubo más de 2,000 francotiradoras, de las cuales solo sobrevivieron 500. Destacaron en combate las aviadoras del Regimiento 588 del bombardero nocturno. Eran muy temidas por los alemanes, pues volaban muy bajo para evitar que las detectaran, y así comenzar el bombardeo sorprendiendo a sus enemigos. Curiosamente, en ese momento las palabras conductor de carro de combate, infante de guerra o francotirador no utilizaban el género femenino en el idioma ruso. Ese uso surgió durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la posguerra, se incrementó la presencia de las mujeres en la industria, las finanzas y la administración pública. Cada vez más mujeres comenzaron a emplearse como funcionarias, maestras, comerciantes y oficinistas. Como pudimos darnos cuenta en el video, las mujeres se ganaron a pulso el reconocimiento a su trabajo y a su valor como protagonistas centrales de la guerra. Sin embargo, hubo también mucha resistencia en la cultura y las tradiciones prevalecientes. Los salarios que ganaban las mujeres en las actividades productivas tradicionales y en la industria de guerra eran menores a la de los hombres, a veces del 50% menos. Esta problemática persiste en la actualidad. Por ejemplo, ONU Mujeres identificó que en Estados Unidos de América las mujeres afroamericanas ganan solo 62 centavos, las mujeres indígenas 57 centavos y las latinas 54 centavos por cada dólar que ganan los hombres blancos. Hubo también una acentuada discriminación racial. En los Estados Unidos de América, las mujeres afroamericanas no eran bien vistas por las mujeres blancas, quienes las segregaban, además de que sus salarios eran inferiores. Lo mismo ocurría con las mujeres de ascendencia asiática y latina. La Segunda Guerra Mundial fue también una catástrofe para millones de mujeres. En el Tercer Reich, las mujeres judías, las gitanas y las polacas fueron el blanco preferido del exterminio nazi. Millones de mujeres fueron víctimas de la política genocida nazi. Se calcula que la mitad de las víctimas fueron mujeres. Muchas de ellas perecieron en los campos de concentración, fueron abusadas sexualmente y esterilizadas con el propósito de impedir la procreación de razas que consideraban inferiores, a través de la eugenesia, como estudiaron anteriormente. Las mujeres se empoderaron notablemente durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando ésta llegó a su fin y los miles de hombres combatientes regresaron a sus hogares, muchas mujeres que habían ingresado a la fuerza de trabajo en las industrias y servicios fueron desplazadas. Sin embargo, las mujeres habían tomado una mayor conciencia de su importancia en la sociedad y muchas de ellas no permitieron este desplazamiento y lucharon por conservar sus puestos de trabajo. La vida ya no fue la misma. A partir de entonces, las mujeres lucharon en múltiples frentes para que se reconociera su derecho a organizarse colectivamente, para poder acceder a la educación superior y empleos, y una vez en ellos, ganar sueldos justos, así como tener mejores condiciones laborales y poder acceder a puestos de mayor responsabilidad como puestos directivos. A partir de la transformación social durante y después de la Segunda Guerra Mundial, se sentaron las bases del feminismo de las décadas siguientes, en el que las mujeres adquirieron mayor conciencia sobre su identidad femenina y sus derechos, organización, formas de lucha que no han cesado desde entonces. Conozcamos más sobre estas luchas a través del siguiente video.
La historia recoge importantes intervenciones femeninas en todos los campos. Marie Curie fue ganadora de 2 premios Nobel en física y química. Sor Juana Inés de la Cruz destacó en literatura. Frida Kahlo en pintura. Graciela Iturbide en fotografía. Y Silvia Torres Peinbert en astronomía. Al igual que ellas, muchas otras mujeres se han abierto paso en su época y en diferentes áreas, alcanzando el reconocimiento de sus logros, aunque no en su momento en todos los casos. Históricamente, prevaleció el rol de las mujeres en actividades que las mantenían en casa cuidando a los hijos y dedicadas a las tareas domésticas, mientras que los hombres estaban fuera estudiando, trabajando y participando en la política y la ciencia. Esto propició la desigualdad en el acceso a las mismas oportunidades y derechos para las mujeres, para desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. A partir del siglo XX, el marco jurídico de la vida social se ha transformado para reivindicar el lugar de la mujer y colocarla en igualdad de oportunidades, reconociendo los mismos derechos para todas las personas y otros que requieren para hacer posible la equidad de género, como los derechos sexuales, que le dan libertad para decidir sobre su cuerpo. Antes de despedirnos, hagamos una breve recapitulación acerca de la participación de las mujeres durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto, trabajaron como enfermeras que rescataban y cuidaban a los heridos del frente de batalla, también como pilotos en distintos ejércitos, destacando las del ejército soviético. Colaboraron como miembros de la resistencia de los países ocupados por Alemania y como soldados. Como ejemplo, el ejército estadounidense tuvo un cuerpo femenino en el que se enlistaron alrededor de 150,000 mujeres. Además, hubo notables espías. Por otra parte, mientras la mayoría de los hombres luchaban en los frentes de batalla, las mujeres se encargaron de las labores agrícolas e industriales en sus países. Esto fue muy notorio en Estados Unidos de América, pues el sistema productivo, el comercio y la vida cotidiana siguieron el curso gracias a ellas. Al término de la guerra y con el regreso de los hombres, las mujeres se negaron a limitarse a su papel de acompañantes y amas de casa, y conservaron sus puestos de trabajo, que les daban independencia económica. Como consecuencia indirecta, la guerra aceleró la incorporación femenina al mundo laboral y activó un cambio en la concepción cultural que existía de la mujer. Finalmente, les tengo un reto. Elaboren un cuadro de 2 columnas. En la primera, enlisten la participación de las mujeres en el ámbito económico y social durante la primera mitad del siglo XX. En la segunda columna, enlisten la participación de las mujeres en la actualidad en los ámbitos político, económico y social. Reflexionen. ¿Cuáles son los espacios que las mujeres han ganado en las últimas décadas? ¿Cuáles son los aspectos que aún están pendientes por conseguir y son motivo de las luchas feministas actuales? Para resolver el reto de la sesión, no olviden que pueden apoyarse en su libro de texto. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.